¿Qué tal, users? Hoy vamos a ver cómo hacer una multiplicación de matrices, cómo recordar, ¿no? Manualmente, y posteriormente vamos a ver cómo se hace en R, ¿no? Como para comprobar esta parte manual que vamos a realizar ahora y cómo se puede hacer en RStudio, ¿no? Entonces empezamos. El problema nos dice que debemos de sacar el producto de una matriz A por B. Entonces, antes de realizarlo, hay que recordar que una matriz puede ser, por ejemplo, de n por m dimensiones. Esto podría ser una matriz A por una matriz de m por n dimensiones, que sería una matriz B. Entonces hay que recordar que tendrían que coincidir estas dos dimensiones, es decir, la columna de la matriz A por la fila de la matriz B tiene que ser de la misma dimensión para poder realizar la multiplicación. Y también sabemos que cuando vamos a realizar la multiplicación nos debería de dar una matriz de n por n, una matriz C de n por n, ¿no? Entonces esto solo como para recordar un poco, y en este caso concreto sabemos lo que les decía anteriormente, ¿no? Tenemos esta matriz A que es de 2 por 3, es decir, dos columnas, dos filas, perdón, por 3 columnas, ¿no? Y esta otra matriz B que es de 3 filas por 3 columnas. Entonces sabemos que de antemano 2 por 3 y 3 por 3, ¿no? Entonces coincide las dimensiones que diría como interiores, como una mnemotecnia, ¿no? 3 por 3. Entonces sí se puede realizar esta multiplicación de matrices, y de antemano sabemos que nos dará una matriz resultante de 2 por 3, de 2 filas por 3 columnas. Entonces realicemos la multiplicación para recordar, nada más como un ejercicio manual, no hace daño de repente practicar, ¿no? Entonces primero multiplicamos cada una de estas. Entonces, recordando, hay que multiplicar. Una amiga me acuerdo que decía la regla del karateka, que es como simular un brazo en horizontal y luego otro en vertical, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar cada uno de estos, que nos daría, por ejemplo, el primero sería 2 por 0, 0, más, menos 1, más 7 por 3, 21, y nos va a dar 20. Luego tenemos la siguiente multiplicación. Vamos igual, 2 por 1, 2, 1, menos 1 por 8, menos 8, y 7 por 0, 0, ¿no? Esto nos da menos 6. Seguimos con la siguiente multiplicación, que sería 2 por 6, 12, más, sería menos 1, menos 1 por 0 y 7 por 0. Entonces es más 0 más 0, y lo que nos da 12. Sabemos que vamos a obtener una matriz de 2 por 3. Entonces ahí más o menos vamos cumpliendo, ¿no? Y vamos a las siguientes multiplicaciones. Sería menos 4 por 0, 5 por 1 y 0 por 3, ¿no? ¿Cuánto nos da?
menos 4 más 5, perdón, 0 más 5 y más 0 nos da 5. El siguiente es menos 4 por 1, menos 4 más 5 por 8, 40 y más 0, ¿no? Es 0 por 0 nos resulta en 36. Y por último menos 4 por 6, menos 24, y pues estos son 5 por 0, 0, 0 por 0, 0, más 0, más 0, nos da menos 24. Entonces este es el resultado de la multiplicación de la matriz A por B con dimensiones 2 por 3 y 3 por 3. Como vemos, tenemos un resultado que esperábamos, ¿no? Una matriz de dimensiones 2 por 3, como dije al principio, ¿no? Aquí tenemos 2 filas y 3 columnas. Ese es nuestro resultado a mano. Ahora sí podríamos comprobar en R si hacemos una... Esta es una captura, bueno, yo ya lo había programado, pero es una captura de pantalla de cómo hacerlo, ¿no? Aquí vemos que programé ¿no? La matriz A. Tenemos la función en R base matrix y escribí las dimensiones como una cuestión pedagógica. Traté de hacerlas como se visualiza acá mismo, ¿no? Es decir, que se vean como de esta manera. Sin embargo, en R puedes directamente, o sea, esta línea de abajo podría perfectamente estar encima, ¿no? Entonces escribimos los números, ¿no? Son 2, menos 1, 7, menos 4, 5, 0. Esa es la matriz A. Acá le decimos el número de líneas, de renglones y de filas, ¿no? Y es ¿no? Number row. Tenemos dos renglones, 2 filas, y con este parámetro by row true le decimos que lo que escribamos dentro de lo que llamamos a la matriz lo vaya poniendo en orden de filas, ¿no? Entonces lo mismo, por eso les decía que pueden, o sea, no es necesario como yo que lo hice como en otra línea para que se visualizara como la matriz. Puedes hacer directamente en la misma línea, ¿no? Consecutivamente. Entonces tenemos esta otra matriz que es exactamente lo mismo, ¿no? Con la función matrix de R base tenemos para escribir y solo nombramos los números que pertenecen a esa matriz que nos dice el ejercicio, ¿no? La B. Entonces solo habría que copiar estos números que están aquí y lo mismo, ¿no? En este caso son 3 filas y otra vez crearlo por filas, ¿no? Para hacer la multiplicación de matrices en R hay que recordar que usamos porcentaje, asterisco, porcentaje, y así nos da la multiplicación. Y como vemos aquí en la consola nos creó la matriz tal y como está en el ejercicio, ¿no? La matriz es la matriz A, la matriz B es exactamente igual a la del ejercicio, como podemos apreciar, y el resultado es ¿no? Que es
lo nombré la matriz C, la multiplicación de A por B. Y tenemos 20 menos 6, 12 en la primera fila, ¿no? Que aquí lo hicimos, si se acuerdan, lo hicimos a mano. 20 menos 6, 12. Está el resultado. Entonces hicimos bien las multiplicaciones y las sumas a mano. Y de la segunda fila tenemos 5, 36 menos 24, que sería estas cuentas que hicimos acá. 5, 36 menos 24. Como pueden ver, nos resultó, ¿no? Es una forma como de comprobar con RStudio si hicimos bien estas multiplicaciones, estas cuentitas a mano. Y en este caso nos resultó correcto. Tenemos bien. Ahora la otra pregunta, la II, dice: ¿existe la multiplicación de B por A? Como tenemos estas dimensiones que les explicaba al principio, ¿no? Si hacemos de nueva cuenta la multiplicación de B por A, que sería de la dimensión, recordamos, la matriz B es de 3 por 3 y la matriz A es de 2 por 3. Ahí no se ve muy bien el 3, ¿verdad? Entonces violaría lo que dijimos al principio, de que las columnas de la primera matriz coincidan con las filas de la segunda matriz. En teoría sabíamos que no debería de poder realizarse, o no existe la multiplicación de B por A de este caso, de las dimensiones de estas dos matrices, y lo podemos intentar en R, ¿no? Ya nombramos las matrices A y B, entonces ahora hacemos la multiplicación de B por A. Como decíamos, es para realizar una multiplicación matricial en RStudio tenemos que hacer porcentaje, asterisco, porcentaje, y como vemos, ahora ya moví esto. Como vemos acá en la consola, nos dice que hay un error, los argumentos no son compatibles. Y así comprobamos, ¿no? Lo que decía, que no existe la multiplicación de B por A. Por esto que les digo, porque las dimensiones no son compatibles para realizar la multiplicación. Espero que les haya gustado esta forma de comprobar a través de RStudio, y comenten qué tal les parece.